Hidrostática, que es el concepto, es la rama de la mecánica de fluidos que estudia las propiedades que presentan los líquidos en reposo. Ya hemos dicho, ¿no ves? Son todos aquellos líquidos que están en reposo, que están de forma estática. Por ejemplo, un vaso de agua, donde el líquido está estático, no se mueve, ¿no ves? A diferencia, digamos, de un canal de agua, que es el río, por ejemplo, podría ser que está en movimiento continuo, ¿no ves? Lo que está en movimiento se llama hidrodinámica y lo que está en reposo es hidrostática. Entonces, en esta primera parte, lo que estamos viendo es los líquidos en reposo, que están parados, están quietos, ¿ya? Y esto sin tomar en cuenta, digamos, otros aspectos, ¿ya? En este capítulo vamos a ver solamente lo que es el ¿no? Que se llama hidrostática ideal, ya en un estado ideal, no en estado real, ¿ya? Porque para ver ya en estado real, o sea, con todas las propiedades sería un estudio más amplio. Entonces, es la rama de mecánica de fluidos que estudia las propiedades que presentan los líquidos en reposo. ¿No ve? Entonces, los compañeros anteriormente lo que habían hecho es dar el concepto, por ejemplo, de densidad, ¿no ve? De densidad. Y el concepto es esto, ¿no? La densidad, ya, cuyo simbología es esta, como verán aquí. Densidad es igual masa sobre volumen, ¿no ve? Densidad es igual masa sobre volumen. Masa, que es la simbología M, y el volumen con la B grande, ¿no ve? El volumen. Ya, la unidad en el sistema internacional, esta, ¿no? La que se maneja, kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Ya? Kilogramos sobre metros cúbicos o el submúltiplo que es gramos sobre centímetros cúbicos. Ya, entonces dependiendo, digamos, del caso que se maneje o los ejercicios que planteen, ustedes hacen la relación. Bien en kilogramos o metros cúbicos o en algunos casos en gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Ya? La presión. Magnitud física que nos indica la cantidad de fuerza normal aplicada en cada unidad de área. Su valor se determina por, está la presión, ¿no ve? Es igual a la fuerza sobre el área, lo que habían expuesto los anteriores compañeros, ¿no ve? Ya, entonces, o alguien tiene preguntas, pueden consultar. Ya estamos con, ¿cuántos estudiantes? 27 estudiantes. ¿Alguien preguntas hasta aquí? Ingeniero, una consulta. Acabo de entrar a las clases. La anterior no he podido exponer y ¿Ya? mi exposición, según me tocaba hoy día, era gata hidráulico, presión. Ese era, pero la cuestión que era, sí, no me lo he olvidado. Ya, está bien. Lo que vamos a hacer es avanzar, ¿ya? Para ganar tiempo, ¿no ve? Porque no están todos los compañeros todavía, no han llegado, no han ingresado. Entonces, avanzaremos y casi al último lo pueden exponer. ¿Les parece? ¿Ya? Positivo. Ya listo. Entonces, avanzaremos. Ya, como les decía, ¿no ve? La presión es esa, ¿no? Magnitud física que nos indica la cantidad de fuerza normal aplicada en cada unidad de área. Su valor se determina por presión, ¿no ve? A ver, tal vez tienen alguna pregunta aquí, puede ser. A ver, compañeros, ¿quiénes están en línea? A ver, vamos a preguntar a alguien de sorpresa. A ver, aquí está. Daisy, ¿tiene alguna duda? Daisy Calle. Ninguna. No, Luz Clara, ¿tiene dudas? ¿Preguntas? Nada. Jimena Uchani, ¿está en línea también? no, Inge, está bien. ¿Seguro? No creo que esté seguro. A ver, vamos a aclarar esta parte, porque hay dudas todavía. A ver, ¿qué siempre será la presión, no? Alguien por ahí. A ver, vamos a imaginarnos lo siguiente. A ver, digamos que tenemos estos. Tenemos una superficie, ¿no ve? Una superficie de esta forma. Este es el área, ¿no ve? Como conocemos. Este es el área, ¿no ve? El área porque está compuesto, aquí un lado A, aquí abajo también hay otro lado B, ¿no ve? ¿Y el área igual a qué es? Compañeros, el área es igual a qué? ¿Alguien se acuerda? Igual a qué es el área. A por B. Área Longitud es al igual, cuadrado. lado A por por B. lado, ¿no La, ves? ¿Sí o no? Lo mismo que decir A por B, ¿no ves? ¿Sí o no? Es el área, ¿no ves? ¿Sí o no? Y esto tiene Sí, que sí, sí. darnos en una unidad que es el metro. ¿Qué cosa? cuadrado. Metro cuadrado, ¿no ves? ¿Sí o no? Ya, es metro cuadrado. ¿Ya? Eso es, ¿no? El área es lado por lado, es igual a por b, metro cuadrado, ¿no ve? Elevado al cuadrado. Ya, entonces, en este caso, el área, ¿cómo sería en esta parte? El área. El área sería todo esto el área, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿No ve?
El área. Entonces, ¿qué dice? Si digamos que siguen ingresando los compañeros. A ver, imaginaremos que a esta superficie se aplica una fuerza, ¿no? A toda esa superficie. Está, ¡pam! O sea, lo aplicamos esta fuerza al centro, digamos. Ya, entonces esto se le llama fuerza, una fuerza. Ya, llamaremos fuerza, ¿no ve? Se aplica una fuerza. Una fuerza, ya, a esta área, ¿no ve? Esta fuerza hace una fuerza, o sea, esta fuerza se aplica a esta determinada área, ¿no ve? A eso, ¿qué se le llama? Se llama presión. Presión es igual la fuerza que se aplica, ¿a qué? Al área, ¿ya? Entonces, la fuerza que se aplica a esta área se llama presión, ¿no ve? A ver, si ustedes ahorita con su dedo apretan, digamos, a ver, no sé, el celular, el botón del celular, entonces están haciendo presión, ¿no ve? ¿Sí o no? O si no, a ver, otro ejemplo de cómo estamos haciendo presión. Tú estás sentado, digamos, ahorita sobre la silla. Entonces estás haciendo Extremo. presión sobre el área de la silla, ¿no ve? ¿Me entiendes, no ve? Es lo que quiere decir, ¿ya? A ver, vamos a pausar esto. A ver, otro ejemplito que tenemos por aquí. Digamos que tenemos, a ver, vamos a imaginarnos aquí. Digamos que tenemos una superficie, ¿ya? Entonces, en esta superficie tenemos un zapato. Un zapato. ¿No ve? ¿Sí o no? Un zapato. ¿Ya? Sus watts, ¿no ve? El zapato. Aquí tenemos de las chicas, ¿cómo se llama esto? Bueno, no olvido ahorita en este momento. Halcones. Tacones, ¿no ve? ¿Sí o no? Ya, más o menos creo que sí. ¿Ya? Son zapatos. Ya. De estos dos ejemplos, de este ejemplo uno y de este ejemplo 2, ¿cuál hará más presión al área? ¿Quién me dice? Los Tacón, tacones. la punta del tacón. Es el área, ¿no ve? ¿Sí o no? Perdón. Es el área, ¿no ve? ¿Sí o no? El área que está haciendo, ¿no ve? Oviedo. El zapato está ahorita en este momento haciendo presión sobre el área, ¿no ve? ¿Sí o no? Y el área es todo esto. ¿Qué pasó esto? ¿Qué me cae? A ver. Ya. Ahorita. A ver, ¿cómo explicamos esto? Vamos a explicarlo de la siguiente manera. La presión que hace el zapato, ¿dónde es en este momento? Es toda esta área, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿No ve? ¿Sí o no? Sí, ¿Y el tacón, dónde hace presión? en el talón, en la punta, en el taco siempre. ¿No ves? ¿Sí o no? ¿Cómo te llamas, hermano? Vos, que ve que el que habla ahorita recién. De Robert tiempito Emilio. te está escuchando, hermano. Soy nuevo. ¿En serio, pues, hermano? Sí, 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 no, me he pasado diciendo las clases, que no, siempre he trabajado. Ya. Ya, hermano. Entonces, el zapato, en este caso, el número uno, hace presión a toda esa superficie, ¿no ve? Mientras que el tacón solamente hace superficie esta, ¿no ve? Entonces, ¿quién hace más presión? ¿Esto o esto? Dos, Me van a decir todos el 2, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿No ve? El uno. ¿Qué? ¿El uno por qué? A ver, póngale cero. presión es igual ¿a qué hemos dicho? Fuerza sobre el área, ¿no Área. ve? ¿Sí o no? Es que quería decir, a ver, aquí un poquito, ¿no? Vamos a escribir de otra manera, que no se va a entender. Presión igual fuerza, ¿no ve? Bueno, pues haremos esto. A ver. Creo que se entiende esto. Ya, más bien lo haremos rústico nomás.
La presión es igual a la fuerza sobre el área. ¿Quién me dice? ¿Quién me explica esto? ¿Qué quiere decir esta fórmula? En cuanto más grande sea el área, menos presión va a tener. Ya, está bien eso. Ya, ¿qué más? La presión y la fuerza son directamente proporcionales, ¿no ve? La presión y la fuerza son directamente proporcionales, mientras que el área es inversamente proporcional a la presión. En otras palabras, cuanto más para que haya más presión, tiene que haber una menos Área. área, ¿ya? ¿Me entienden? Para que haya más presión, o sea, flechas arriba, el área tiene que ser pequeñita. O al revés, ¿no ve? Al revés, ¿cómo sería? Si queremos que haya una pequeña presión, tiene que haber una área Más grande. más Mayor. grande. Entonces, en este caso, ¿qué significa? Este zapato está, digamos, apoyado, digamos, sobre la superficie donde el área es mucho más grande, ¿no ve? Donde está apoyándose, fíjense, ¿no ve? Entonces, quiere decir que la presión va a ser menos en relación a esto. Fíjense, el área que está apoyándose el tacón es pequeño, ¿no ve? ¿Sí o no? Chiquito. Entonces, si es pequeño el área, entonces la presión va a ser mucho más grande, ¿no ve? Eso, ¿ya? Listo, compañeros. Entonces, eso es lo que quería un poco explicar sobre esa parte. Vamos volviendo al tema. Estábamos donde... Listo. Ya. Eso es, ¿ya? Presión es igual, fuerza sobre el área. La unidad en el sistema internacional es el Pascal, ¿ya? El Pascal es igual a Newton sobre metro al cuadrado. ¿No ve? ¿De dónde viene eso? ¿Qué me dice? La fuerza está dado en Newton y el área está dado en metro cuadrado. Eso es igual a Pascal, ¿ya? Luego tenemos la presión hidrostática. Es la presión que ejerce un líquido debido a su peso contra todo punto contenido en su masa. ¿No ve? Entonces, la presión hidrostática es eso. Por ejemplo, aquí tenemos un punto A. ¿Ven ahí? Un punto A. ¿No ve? Tenemos un punto A que está aquí. Entonces, a este punto A, se está ejerciendo una presión, ¿no ve? Una presión, ¿de dónde se le está ejerciendo esto? ¿Mm? ¿Qué me dice? Listo, ahí tenemos. Esta línea roja vamos a llamar el límite, ¿no ve? ¿Sí o no? Entre la parte externa y la parte interna, donde está este punto A, ¿no ve? Entonces, la presión que ejerce este punto A es toda esta columna. ¿Me entienden? Pásame mejor un crédito. Digo, tengo mi esperando para pasar clase. A esto le está ejerciendo presión toda esta columna. ¿Me entienden? ¿No ven? Toda esta columna. Pero adicionalmente eso, ¿qué más le estará haciendo presión? ¿Qué me dice? La gravedad. No, no es gravedad. Otra cosa es. ¿Qué más? Fíjense, a ver, el vaso llamaremos esto, ¿no ven? ¿Está abierto o está cerrado? ¿Cómo lo ven? Está abierto. Abierto. ¿Mm? Ya, digamos que está abierto, ¿me entienden? ¿No ven? Si está abierto, ¿qué más le haría presión a esto? ¿Qué me dice? Si estuviera abierto. ¿Mm? ¿Qué cosa más haría? ¿Qué le estuviera haciendo presión? Si está abierto. La atmósfera. La presión atmosférica, ¿no ve? ¿Sí o no? Porque está abierto, ¿no ve? Pero si estuviera tapado, ¿habría presión atmosférica? No. No, ¿no ve? ¿Sí o no? Pero digamos que está abierto. Ya, entonces, a este punto, entonces hay una presión, ¿no ve? Que le está ejerciendo
este líquido. Entonces, eso significa H, que es la altura, fíjense, el H, la altura, ¿no ve? De la superficie está aquí. Y la densidad del líquido, ¿no ve? Toda esta parte amarilla que ven es un líquido, ¿no ve? Y este líquido tiene una densidad. Y esa densidad, en la anterior exposición, la compañera, si no me equivoco, es Karen, había mencionado de que cada sustancia tiene un determinado valor de densidad, ¿no ve? Entonces, en este caso, este amarillo es una densidad de un líquido. Bueno, en este momento desconocemos, ¿no ve? Ya, densidad del líquido, ¿ya? Entonces, la fórmula viene dado por esto, ¿no ve? ¿Cuál es la formulita? Ahora. La fórmula es esta, ¿no ve? La presión hidrostática, H, es igual a la densidad del líquido, la Gravedad por densidad de altura. este líquido, ¿no ve? A la densidad de este líquido, la densidad de este líquido amarillo, por la altura, ¿no ve? La altura, fíjense esta H, ¿no ve? Altura, ¿ya? ¿Sí o no? Pero en este caso, ¿qué es lo que le falta? A esta fórmula. Gravedad. ¿Perdón? Gravedad. No, aquí está gravedad. Ya. Es densidad del líquido por gravedad por la altura. Si ven esta fórmula, este recipiente, ¿está cerrado o está abierto? Está abierto. No, Cerrado. está cerrado. ¿No ve? Mm, Porque si estuviera abierto, se tendría que aumentar uno más. ¿No ve? ¿Sí o no? ¿Se entiende? ¿Ah? No. A ver, vamos a borrar esto. Si digamos que esto estuviera abierto, entonces, ¿cómo sería? ¿Qué me dice? ¿Más? ¿Qué cosa? Presión atmosférica. Presión atmosférica. Sí, tendría que ser así. ¿Me entienden? ¿No ve? Ahí entiendo. O sea, la fórmula sería así. ¿Me entienden? Si estuviera abierto, porque si estuviéramos sumando esta presión más que le está haciendo, ¿no ve? Esta presión externa, que sería la presión atmosférica, más la columna, ¿no ve? Esta columna. Ya, pero como no está en la fórmula esta presión atmosférica, entonces quiere decir que este recipiente está Cerrado. cerrado. ¿Ya, chicos? ¡Listo! ¿Se entiende, no? ¿Dudas? A ver, voy a preguntar a cualquiera a la suerte. Abraham, Sí, Inge. ¿cómo es, hermano? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya. A ver, una compañera. Daisy, Yo- Sí, ¿está claro? ¿Se entiende? ¿Puedes repetir? Ya. sí, la verdad no entiendo bien. ¿Qué parte no entiende? Tiene que decir nomás. A ver, con su celular, ráyamelo en la pizarra. Le doy el permiso. ¿Qué parte no está entendiendo? Ya. Ya, con los ejercicios vamos a explicar mejor. ¿Está bien? ¿Ya? Tenemos 38 participantes. Vamos a pausar esto. Luego tenemos el teorema fundamental de la hidrostática. ¿Qué será eso? Dice, dos puntos que se encuentran en una misma masa líquida tendrá una diferencia de presión directamente proporcional con la diferencia de profundidad. ¿Ya? ¿Qué ven ahí, chicos? ¿Qué van, chicos? Un cuadrado. Ya. Le estoy mandando la asistencia ya. En el grupo de WhatsApp pueden estar su asistencia. Ya le mandan en este momento. Ya. Dice, dos puntos que se encuentran en una misma masa líquida tendrán una diferencia de presión directamente proporcional con la diferencia de profundidad. A ver, el compañero que estaba participando, ¿cómo se llama el compañero? A ver, una preguntita, hermano. Aquí un punto uno, ¿no ves? ¿Sí o no?
Aquí el punto 2. ¿Dónde habrá más presión, hermano? ¿Aquí o aquí? Dos. ¿Dónde habrá más presión? En el punto 2, el más profundo. Ya, compañeros, ¿cómo es? Aquí hay más presión, ha marcado el compañero, ¿no ve? Aquí hay menos presión, ¿sí o no? Entonces dice presión 2 menos presión 1. Es igual a la densidad del líquido, o sea, de este líquido que está aquí, de todo ese líquido que está en parte amarilla, por la gravedad, ¿no ve? Por la gravedad, o sea, la gravedad que hace que haya presión, porque sin gravedad no habría presión, ¿no ve? Por la altura 2 menos la altura pequeña. ¿Está bien? Es lo que está indicando aquí. Aquí, como ven, el este que se llama, está abierto el recipiente. ¿Habrá una fuerza externa a esto? ¿Qué dice? Presión atmosférica. Tendría que haber presión atmosférica, ¿no ves? ¿Sí o no? Porque está abierto. ¿No ve? Presión atmosférica. Entonces, ¿cómo sería la fórmula si fuera así? ¿Qué me dice? Más PO. Se le añade más peo. ¿Mm? Aquí tenemos que involucrar lo que es más, ¿no? Presión atmosférica, ¿no ve? Por si acaso, se anota de esa manera, ¿no? P sub 0, ¿ya? Presión atmosférica. Ya, pero aquí en este ejercicio está sobreentendiéndose que no está abierto, ¿no? Creo que está un poco mal el planteado. Entonces, directamente no involucra, ¿no? Lo que es presión atmosférica. Pero cuando está abierto, sí, tienen que ustedes asumir que hay presión atmosférica. ¿Ya? ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tienen dudas? No. ¿Sí? A ver, un ejemplito. A ver, vamos a hacer la fórmula. Vamos a construir. ¿Cómo hacemos? Digamos que aquí tenemos una nueva presión. Así, ¿ya? ¿Quién me dice cómo sería la fórmula? Llamaremos presión, no, 3, punto 3. ¿Cómo sería mi fórmula? Si me dicen calcular aquí presión. Obviamente aquí están presionando aquí, ¿no ve? O sea, el líquido le está haciendo presión, ¿no ve? Ese punto, ¿no ve? Por todo lado, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Sí, no ve? Listo. ¿Cómo sería mi formulita, compañeros? Díctenme. Presión 3, ¿Ya? ¿Presión? presión 3 menos presión 2 menos presión 1. No, en relación con el 1 lo haremos. Presión 1, ¿no ve? ¿Sí o no? Igual, ¿a qué? La densidad, ¿no ve? La densidad del líquido. Gravedad. Por gravedad. Densidad del líquido por la gravedad. Igual. Altura. 3, 3 menos altura.
1. Ahí sería, ¿no ves? ¿Sí o no? Sí. Ahora, en relación al 2, ¿cómo sería? En relación al 2. Presión 2 menos presión 3. 3 igual. ¿Sería presión 2 o 3? Presión 2 menos presión 2. No, no. Presión 3 menos Presión presión 2. 3. ¿Está Presión bien? 3. La densidad, ¿no ves? La densidad. Densidad del líquido. Densidad del líquido Gravedad. por la gravedad. Por la Y por la presión 2. 2. Altura 2. Menos Altura 3. altura 3. Ahora sí, ¿no? Así tendría que ser, ¿no ve? ¿Sí o no? Si habría aquí otra presión, ¿no ve? O sea, así lo hace, de esa manera. ¿Ya? ¿Dudas, compañeros? No. Ya, avanzamos. Aquí tenemos el otro caso, ¿no? Dice corolario, todos los puntos pertenecientes a una misma masa líquida y un plano horizontal soportan la misma presión horizontal. ¿Ya? Y en base a este corolario que dice es lo que funciona el principio de Pascal. ¿Me entienden? Principio de Pascal. Toda variación de presión en un punto de un líquido se transmite íntegramente y en toda dirección a todos los otros puntos del mismo. ¿Lo ven? Ya. A ver, esta parte. ¿Se ve, chicos? ¿Normal? Sí, todo normal. Ya. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir esto? En la anterior exposición había un compañero, si no me equivoco, Romeo, donde decía de vasos comunicantes, ¿no ve? No sé si de acuerdo, ¿no ve? Sí. Ya, este es un vaso comunicante, fíjense, ¿no ve? Este es un vaso Sí. comunicante, ¿no ve? ¿Sí o no? Porque hace que en este mismo sistema, ¿no ve? Estén conectados dos dispositivos, o que se llama, dos pistones, fíjense, de una área pequeña y es de una área mucho más grande, ¿no ve? Pero están comunicados mediante el mismo líquido, ¿no ve? Entonces, quiere decir que esto es un vaso comunicante, ¿no ve? Ahora, lo que dice esto, ¿no ve? Todos los puntos pertenecientes a una misma, a la misma masa líquida y un plano horizontal soportan la presión, la misma presión total. ¿Qué me explica esto? ¿Qué quiere decir? Ya, a ver. Esta es la superficie, ¿no ve? A ver, se está viendo, ¿no? Esta es la superficie, ¿no ve? Que está apoyado, ¿sí o no? Este vaso comunicante, ¿no ve? ¿No ve? ¿Sí o no? Ahora, de esta parte de la superficie hay una altura, ¿no ve? ¿Sí o no? Aquí Sí. también hay otra altura, ¿no ve? Esta le llamaremos altura 1. Altura 1. A esta le llamaremos altura 2, ¿ya? Para saber, digamos, la presión en este punto, para saber la presión en este punto y en este punto, si es igual o no es igual, lo que tenemos que tener en cuenta es dos aspectos, hemos dicho, ¿no ve? Que primero tiene que estar a la misma altura, fíjense. Esta altura es la misma altura de esta, ¿no ve? ¿Sí o no? A la vez, son mismo líquido, ¿no ves? ¿Sí o no? Entonces, cuando hay la misma altura, ¿no ve? Y están dentro del mismo líquido, quiere decir que las presiones son iguales, ¿no ve? Presión 1 es igual a presión 2, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. Era una pescadita.
A ver, aquí al compañero, el cualquiera. ¿Quién me responde? Tengo esa altura. Aquí tengo esa altura. La presión de esto y esto será la misma. ¿Qué dicen? Sí, La presión en este punto y en este punto será la misma Sí, o no. ¿Qué dicen, chicos? Sí, Son la misma presión, ¿no ve? A esa misma altura, ¿no ve? ¿No ve? Si estas fueran a la misma altura, ¿no ve? H3, H4, entonces si fuera a la misma altura, entonces la presión La en misma. este punto y este son las mismas. Ahora, la presión de este punto a este punto será la misma. ¿no? no, no, ¿Por qué? Sí. Esta porque la presión altura es, ¿cuál será más, a cuál está con más presión? ¿Este de aquí o aquí? ¿Dónde hay más presión? el de abajo. Aquí abajo, ¿no Los dos. ve? Entonces, la Sí. presión es aquí. No es la misma, ¿no ve? Esta sería la diferencia de presiones, ¿no ve? Es que cuando están al mismo nivel, hay la misma presión, ¿ya? Existe la misma presión. Entonces, lo que dice, ¿no ve? Todos los puntos pertenecientes a una misma masa líquida y un plano horizontal soportan la misma presión total, ¿no ve? Entonces, es lo que está diciendo. Principio de Pascal. Toda variación de presión en un punto de un líquido se transmite íntegramente y en toda dirección a todos los otros puntos del mismo. ¿No ve? Esto es lo que hemos hecho. Si digamos que aquí le hacemos una presión, le empujamos este émbolo, le empujamos abajo, ¡pam! ¿No ve? En este caso. Entonces, ¿qué va a suceder? Compañeros, digamos que aquí, zoom, hacemos una fuerza, le empujamos esto. ¿Qué va a suceder? ¿Esto va a bajar abajo o no? De este émbolo. sí. Y Si el hacemos otro una sí, presión, esto va a bajar más o menos así, ¿no ves? ¿Sí o no? Ahí va a quedar, ¿no ves? ¿Sí o no? sí, Al sí. bajar esto, ¿qué va a suceder con este líquido? ¿Mm? Va a subir por el otro lado. Va a subir por otro lado igual. O sea, aquí vamos a hacer unas moléculas, ¿ya? Estas moléculas son pequeñitas, pero yo estoy haciendo un poco así, ¿ya? Todas esas moléculas se van a mover, ¿no ves? ¿Sí o no? Se van a Sí, mover de tal manera que van a buscar una salida, ¿no ves? Menos reputario 3. Van a buscar una salida, ¿no ves? ¿Sí o no? Y van a encontrar aquí donde les parece más fácil la salida. Entonces, ¿qué va a suceder? Toda esta fuerza que le hemos transmitido a través de las moléculas se va a mover por todo esto, ¿no ves? Por todas esas paredes van a querer salir hasta que encuentren un lugar de salida, que es esto justamente. ¿Qué va a pasar? va a subir. Se va a generar una fuerza bien gigante, ¿no ve? ¡Pum! Aplicas una pequeña fuerza y generas una fuerza, mira, flaquito, ¿no ve? Que están viendo. Esta fuerza lo aplicamos, esto va a bajar abajo y se va a generar un movimiento de moléculas en el interior del líquido, ¿ya? Y va a generar una fuerza bien grande, capaz de levantar una movilidad en este caso, ¿no ve? Entonces, es el principio de Pascal, ¿no ve? Entonces, con esto funcionan, por ejemplo, las gatas, ¿no ve? Las gatas para levantar movilidad, ¿no ve? ¿Sí o no? Aplicando una fuerza pequeña, puedes levantar una fuerza, un peso más grande, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Por qué se genera eso? Primero tienes que ver la relación de áreas. Aquí una área pequeña, aquí una área mucho más grande, ¿no ve? Uno. Dos, que tiene que haber un líquido, en este caso, aceite puede ser, ¿no ve? A través del aceite, esto se multiplica la fuerza, ¿no? Entonces la fórmula es esa, ¿no? Que está aquí. Ingeniero, prácticamente exponí lo que iba a decir. Ya no expondré mejor. ¿Por qué? Presión 1 es igual a presión 2, ¿no ve? La presión 1 igual a ¿qué será? ¿Qué me dice? La presión 1.
Aquí lo haremos, al lado. La presión 1 va a ser igual a fuerza. ¿Qué dice la fórmula? Fuerza Sobre 1, área. 1, ¿no ve? Y la Fuerza fuerza, uno. y esto va a ser fuerza 2 sobre Área 2. área 2, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí en esta fórmula? 2. Se ha hecho una relación de fuerzas, ¿no ve? Fíjense, fuerza 2 sobre fuerza 1 y la área 2 sobre área 1, ¿no ve? ¿Ya? ¿Listo? Ahí está esa área, compañeros. Recordando, ¿está bien? Sí. Ahora, ¿ya pueden exponer, compañeros? ¿Qué dicen? Ingeniero, no voy a poder, tengo que ir a trabajar. Ya. Por favor. Nos queda un minuto, chicos. ¿Ya? Estoy viendo en este momento. A la vuelta, lo que vamos a hacer es resolver ejercicios. ¿Ya? ¿Está bien? A la vuelta. 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Vamos a resolver 4 ejercicios. ¿Ya? Ya. Nos vemos dentro de 2 minutos. ¿Ya? 2 minutos.